Yo vengo a compartir con ustedes tanto mis experiencias como lo que Dios ha puesto en mi corazón para predicarles, tratando de comunicarles de que sin Cristo no hay esperanza, pero con Él todo te va a ser posible, todo va a ser una vida con propósito, va a ser una vida en abundancia, vivida así con toda la gracia, toda la protección de Dios, para levantarte en cada momento, para encontrar tu carrera, tu novio, tu novia y todos los sueños. Dios estará con nosotros en cada momento, y lo que vengo a tratar de compartir con ustedes es que sin Jesucristo, por eso están pasando lo que están pasando. Sin Jesucristo han enfrentado un sinfín de circunstancias aún en tu juventud, y están tan derrotados algunos que se les nota, no es por nada, pero vengo a compartirles la esperanza en Jesucristo. El tema que vamos a compartir se va a titular El joven con el corazón que agrada al Señor. El joven con el corazón que agrada al Señor. Entonces estamos apuntándonos a encontrar la esperanza en Jesucristo. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que Jesús está buscando en ustedes? Yo sé lo que ustedes están buscando en Él, pero ¿qué es lo que Él está buscando en ustedes? A mí me gusta mucho imaginar el momento de partida, como que Jesús siendo bautizado en el río Jordán. El Espíritu de Dios se desciende sobre Él y se deja escuchar la voz de Dios Padre desde el cielo, tan emocionado, que dice: ahí está mi hijo tan querido, en quien tengo mis complacencias. ¿Y qué es lo que Jesús hizo en el desierto? Sufrió hambre. Era un tiempo aunque no necesitaba purificación, pero un tiempo de apartarse de todo lo material, de la comida. Y en ese tiempo de Cuaresma estamos en lo mismo, estamos viviendo lo que es esos 40 días de preparación para más. Esos 40 días donde uno se entrega a vivir apartado para Dios, a preparar tu corazón para más. En el desierto a veces sufres, pero ahí es donde la gracia del Señor viene y te acompaña y te levanta y te protege. En el desierto, ¿qué hay? Hay bichos, hay víboras, hay muchos peligros en un desierto. Y es como si el Espíritu Santo, desde nuestro bautismo que descendió sobre nosotros, desde el momento de ungirnos, de llamarnos hijos preciosos de Dios, es como nos pateó al desierto. Estamos cada uno pasando por un tiempo de tratar de encontrar nuestro camino, tratar de encontrar quiénes somos, tratar de defendernos con tantos peligros, y estamos ahí quejándonos: pero ¿para qué me pasa eso? ¿Para qué no encuentro lo que quiero? ¿Para qué me sucede tantas cosas? Estoy aquí para decirte, estás pasando por un desierto, una preparación. Hay más para ti. Dios quiere más para tu vida. Dios quiere más, tiene más sueños que tú tienes para tu vida. Tú has quedado con la mirada hacia el piso pensando que todo te es imposible, que todo te duele, que todo es dolor, es sufrimiento, es imposible. Dios viene a decirte que estás ciega, que estás ciego, que no es así. Dios viene a decirte que estás pasando por un desierto, pero pronto terminará ese tiempo. Pronto terminará ese tiempo, sean 40 días, 40 años, 40 minutos. Pero ese tiempo del desierto termina y comienza lo que es el ministerio. Comienza lo que es tu misión. Comienza lo que es el propósito, por qué tú naciste. Porque cada uno de nosotros nacimos para algo muy en particular. Y nos olvidamos de eso porque nos quedamos atrapados. Quedamos atrapados en ese desierto, en ese peligro, en ese dolor, en esa batalla. Y estamos ahí en la lucha diaria y se nos olvida que nuestra vida tiene un propósito eterno. Que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir la vida en plenitud, en gozo, en victoria, con algo que hacer, una finalidad, una meta, algo para alcanzar.
Pero hasta que tú elevas tus ojos de ese desierto, no vas a ir a ningún lado. Vas a estar como el perrito que está corriendo atrás de su cola dando vueltas. Y no solamente con un perrito te juntas con un grupo de ellos y van vagando todos ahí sin rumbo y se quedan perdidos eternamente en el desierto. De hecho, el pueblo de Dios, hablando del desierto, sabrán ustedes que fueron llevados 40 años a un desierto en aquel entonces, y fueron puestos a muchas pruebas, y esas pruebas tenían su propósito. Era para mostrarles que Dios es el Dios de último momento, eso sí, pero Dios siempre obra milagrosamente para proveer para ti, para sostenerte a ti, para protegerte a ti, para alimentarte a ti, para levantarte a ti. Pero uno que otro quedó perdido en el desierto. Y no todos que entraron en el desierto salieron. Solo había 2 tribus de Josué y Caleb. Cuando al final de los 40 años terminó esa prueba y llegó el momento culminante de esa prueba, donde mandaron 12 espías para ver la tierra prometida. Solo 2 de ellos regresaron diciendo, es una tierra maravillosa, de lo cual Dios nos ha prometido, y si Él lo ha prometido, ha de ser maravilloso, y si tenemos que batallar contra quien sea, nos va a dar la fuerza, nos va a dar las armas, nos va a dar todo, porque la victoria es de nuestro Dios. Y estos 2 agradaron a Dios. Eran los jóvenes que tenían el corazón que agrada a Dios. Dios está aún buscando jóvenes así, que después de la prueba, después de ese tiempo en el desierto, después de ese tiempo donde no te sientes amado, donde estás rodeado de peligros, donde estás rodeado de tristezas, donde estás rodeado de incertidumbre, buscan de los espías que son mandados a la tierra prometida. Busca quién va a venir todavía con fe, quién va a venir todavía con esperanza, quién va a venir con esa proclamación de que si Dios lo promete, Dios lo cumple, porque Dios no es un mentiroso y Dios no defrauda a quien en Él le pone sus complacencias, su confianza, en Él nos dependemos. Pero Dios jamás te lastimará. Dios jamás te abandonará. Dios a ti te ama con un amor eterno, incondicional, que nunca se olvidará de ti. Pero Dios busca el joven que tiene su corazón. ¿Por qué? Porque quiere hacer grandes cosas. Dios está buscando ese joven que puede enfrentar toda situación de la sociedad, de la familia, de los estudios, de lo que sea, de la droga, el alcohol, de las tentaciones, de la sexualidad, de lo que sea, que puede estar rodeado de todo eso que vamos a llamar desierto. Y puede decir, aún ahí Dios está conmigo. Llegó con Jesús el término de los 40 días y lo más chistoso ahí relata el evangelista que dice, tenía hambre, obvio, ¿acaso no? Vas 40 días sin comer y le dio hambre. Y justo cuando uno es debilitado, o sea, físicamente, emocionalmente o en cualquier sentido, te sientes débil. ¿No has visto eso? Cuando tus defensas bajan, eres más propensa a enfermarte, eres más propensa a quedar con ataques emocionales y todo como que te pesa más. Jesús tenía hambre, su cuerpo estaba debilitado, pero su espíritu no. Justo cuando uno es debilitado es cuando Satanás entra a tentar. Así fue con Jesús, contigo va a ser igual, ¿o acaso te crees diferente? Jesús fue a tentarlo, y frente a cada tentación Jesús contestó con la firmeza de saber quién era Él y quién era Dios. Dios estaba buscando el joven según su corazón. Ese joven va a tener esa misma identidad de Cristo. Va a salir de las pruebas victorioso, va a estar en medio de ellas
y va a salir victorioso. Va a mantener su mirada en el cielo. Va a saber quién es su Dios y quién es Él. Y venga lo que venga, o quien venga a tentarte, no vas a caer. ¿Por qué? Porque Dios está buscando jóvenes que tienen el corazón que a Él le agrada para hacer grandes cosas con tus vidas. Hasta ahora yo veo que el joven se limita, el joven se cohíbe, el joven piensa que no puede, el joven piensa en la economía, el joven piensa en sus talentos, el joven piensa en su familia y el joven piensa que no puede lograr sus sueños. Y el joven es limitado, el joven está siendo limitado porque no sabe soñar, porque no sabe soñar estos sueños de Dios como Josué y Caleb, que no saben mirar la vida, el mundo, desde ese punto de vista, de que nada nos es imposible. Lo único que tenemos que hacer es atrevernos a dar nuestra vida al Señor, entregarnos plenamente al Señor, confiar plenamente en Él y creer firmemente que Él nos va a proveer para cada uno de los sueños que Él mismo nos deja soñar. El joven se limita solo. Y lo más triste es que los demás espías regresaron del desierto quejándose. Y era corporativo, acumulativo, el uno desanimó al otro. Uno dijo al otro, no, hay gigantes ahí. El otro dice, no, estos tienen muchas armas, esto es imposible. En los grupos de oración o en las familias, ¿acaso no sucede eso? Es corporativo la queja. Uno empieza a quejar y contaminas y contagias al otro que está a tu lado. Tú estás hablando que todo te es imposible y estás deprimiendo el grupo que te rodea. Yo no sé si son tus hermanitos, si son tus primos, si son los demás, pero tú comienzas a decir, yo no puedo, yo no sirvo, yo no voy a alcanzar mis sueños, y comienzas a contagiar a los que te rodean. Precisamente, esos 10 se dejaron contaminar, contagiar y perdieron la entrada a la tierra prometida. Es penoso lo que perdieron, porque Dios estaba buscando al joven con el corazón que le agradaba. Y Dios sigue buscando a este joven, y lo está buscando aquí en San Justo, y lo está buscando por medio de María Visión en el mundo entero. ¿Qué es lo que Dios está buscando después de ese tiempo de desierto? ¿Qué sucedió con Jesús? Contra Satanás. Y no es que Satanás nunca más volvió a molestarlo. Satanás volvió a tentarlo. ¿Cuándo fue? En el jardín de Getsemaní. Justo cuando estaba a punto de entrar en la pasión. ¿Y cómo estaba Jesús? Ahora no era debilitado físicamente, ya era debilitado emocionalmente. Ya estaba en la angustia de lo que estaba por venir. Acuérdate que Satanás siempre viene a probar, a tentar, no cuando estás fuerte, cuando tú has caído y estás débil. Cuando tú estás debilitado, justo ahí va a venir y va a querer derrotar tu vida, va a querer destruir tu vida, va a querer detener tu vida. Pero no te dejes, no te dejes. A eso él se dedica, pero no te dejes. Satanás se fue por un rato y volvió, lo siguió tentando. Pero frente a cada tentación, Jesucristo salió victorioso. ¿Se acuerdan? Ustedes no tienen por qué tener miedo a Satanás. ¿Para qué? Quedó vencido. Está derrotado. Él con un cristiano no tiene ningún poder. Él con un joven lleno de Dios no tiene ningún poder. Él tratando de hacer caer a un joven no tiene ningún derecho. Solo si el joven por idiota, no estoy mirando a nadie, consciente del pecado mortal
y vive de lunes a viernes o sábado, me gusta la gasolina, dame gasolina. Y vive de sábado por la tarde aquí en San Justo, alabaré, alabaré, alabaré. Cuando el joven es un esquizofrénico espiritualmente, que está dividido en su interior, el joven que no ha tomado la opción definitiva para seguir a Cristo, ese joven puede ser atacado porque no cuenta con esa barrera de protección. Si tú te encuentras en esa situación de que no has consagrado tu juventud, tu cuerpo, tu mente, tus manos, tus ojos, tu internet, tu chat a Dios, estás viviendo lo que es una esquizofrenia espiritual, de lo cual te tiene como estás, atacado, sino derrotado, pisoteado, lastimado. Pero si tú te unes a Jesucristo plenamente y consagras tu juventud a Él, consagras tu vida a Él, Satanás pierde el derecho de derrotarte, pierde el derecho de lastimarte, te seguirá tentando, pero tú saldrás con la victoria uno tras otra vez. Depende de ti, depende de esa decisión. O decides por Cristo o decides por Satanás, pero no puedes seguir viviendo a medias. El texto en Apocalipsis habla de los tibios. Ojalá que fueras o frío o caliente, porque los tibios me da asco, dice la palabra de Dios. Un deseo de vomitarlos. Y cuánto deseo tiene Dios de encontrar jóvenes ardientes del amor de Jesucristo. Es una llamada a la santidad, es una llamada a una consagración de tu juventud, de tus pensamientos, de tus acciones, en tu noviazgo, con tus amigos, en tu colegio. Es decir, que cuando tú estás entregando tu vida entero a Jesucristo, Él te da la victoria completa. Él salió del desierto, ¿se acuerdan? Después de 40 días. Y recién comenzó la fregada ahí. Fregada mexicana, es como que ya te manda como trapito, fregada. Cuando sales probado del desierto, venciendo al enemigo, recién es el comienzo. Se fue al templo, abrió las escrituras, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me ha ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres, para destapar los ojos de los ciegos, para liberar a los oprimidos. Anunció su misión, en otras palabras. Pero era el comienzo. Y comenzó a caminar y ¿qué sucedió ahí? ¿Qué es lo que Jesús buscaba? Buscaba jóvenes con el corazón que agrada a Dios. Jesús buscó en Pedro, en Andrés, en Juan, en Felipe, en Santiago. Buscó en los discípulos jóvenes que sus corazones agradaban a Dios. No fueron elegidos porque eran los más sabios. No fueron elegidos porque tenían un lugar en la sociedad, tenían un apellido de prestigio. Al contrario, estos hombres eran los más pecadores, los que la sociedad no hubiera dado un peso por ellos. Dios siempre busca a los pequeños para asombrar a los sabios. Siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo, porque quiere mostrar su gloria en nuestra pequeñez.
Dios es un Dios de tomar el pequeño y enaltecerlo. Dios es un Dios de tomar algo de poco valor en ojos del mundo y llenarlo de su presencia y hacerlo algo sumamente valioso. Siempre ha sido así. Dios eligió a Andrés y Pedro, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que estos muchachos estaban haciendo? Pescando. Estaban chambeando, estaban en su trabajo. Eso, un día cualquiera. Ellos no estaban buscando a Jesús. Jesús les cayó. Jesús caminó por ahí. ¿Se acuerdan? Tal vez es como ustedes. Cayeron aquí. No saben ni por qué. Acá están. Y Jesús los miró con agrado. Los vio en su realidad, en su barca. Y los invitó a más, con una sola palabra: sígueme. Esa palabra de Jesús, sígueme, es posible que una sola vez le es pronunciado. Es posible que para ti esa palabra hoy, Dios te está diciendo: sígueme. Y tú tendrás que responder. Y estás diciendo: soy muy joven. Estás diciendo que en otro momento. Estás diciendo: no puedo. Es como el ángel con María. Su sí cambió el mundo. Y tal vez tu sí cambiará el mundo. ¿Cómo sabes? Todos estamos puestos en ese momento de prueba, de decisión en algún momento. Donde Jesús se presenta en nuestra realidad X y nos invita a más. Llegó con algunos y tenían que dejar su barca y sus familiares. ¿Se acuerdan? El trabajo de sus padres inclusive. Tuvieron que dejar la riqueza. El joven rico, ¿se acuerdan? Y el joven rico dijo que no. Me voy a portar bien, pero no te voy a seguir porque no puedo dejar mis cosas. Y hay algo que Jesús puede pedir que tú dejas. Esa novia que no te conviene, ese novio que no te conviene. El internet y la pornografía, no estoy mirando a nadie. La adicción a los mensajes de texto, al celular, al alcohol, a las conversaciones en vanas, a la televisión. Yo no estoy mirando a nadie. Si te pegó la palabra es por algo. Puede ser que no es dinero como el joven rico, pero frente a la decisión, sígueme, tú tienes que ver en tu vida qué hay que me ata aquí, qué hay que me limita a quedarme en esta miserable situación en lo que estoy viviendo. Hay los que prefieren quedar ahí porque no se animan a seguir a Jesús. No se animan a seguir la aventura y no saben lo que están perdiendo. El joven que Dios está buscando. Yo les conté que vengo de una familia misionera, ¿se acuerdan? Yo de pequeña, si te cuento cuántos miles de prédicas, era una tortura, la mera verdad. Ahí me traían, me llevaban todos los días de la semana a estadios, a reuniones, y me pusieron ahí: siéntate. Eran horas y horas y horas, y te digo miles de horas, no estoy exagerando.
Ya tenía por memoria las predicaciones, los cantos, los gestos. Ya analizaba yo cómo venían peinados, vestidos, cómo les hablaba, cómo se movía. Ya tenía todo así clarito. Eran horas y horas y horas de eso. Cada fin de semana, mis padres viajaron, como tres fines de semana estaban fuera, mi hermano y yo solos. Y yo en aquel entonces, yo juraba, nunca voy a predicar, nunca voy a hacer lo mismo que mis padres. Pero qué aburrido. No solamente eso, mis padres se terminaron divorciándose. Entró el enemigo por ahí, vestida con una falda, entre otras cosas. Y yo me enojaba con Dios. No solamente me parecía demasiadas horas esperando a mis padres y mucho tiempo sola, para colmo se divorcian. Y yo, consciente o inconscientemente, culpaba a Dios. ¿Por qué lo permites? ¿Por qué permites que estoy sola? ¿Por qué permites que mi hermano cayó en la drogadicción, en el alcoholismo, terminó de narcotraficante? ¿Por qué permites que tantas cosas me han pasado en la vida? ¿Y por qué permitiste que mis padres se divorciaron, que me quedé sin mi padre en casa? Y con más razón yo me dije, nunca de las nunca voy a predicar. Firme estaba yo. Me metí a estudiar porque me dije, voy a lograr todo lo que yo quiero. No voy a depender de nadie. Así que soy titulada en Finanzas Internacionales, nombrada en publicaciones de Quién es quién en el mundo, Quién es quién en mujeres americanas, entre otras. Logré una carrera con un currículum así, pero no estaba feliz, no estaba feliz. Yo juraba, yo nunca voy a hacer eso. Y puse sin darme cuenta unas barreras delante de mi corazón. Yo formé barreras como por el enojo o la soledad. Aún con todo tu dolor, con todo ese corazón hecho piedra, con toda esa falta de perdón y ese rechazo y toda la violencia que guardamos en el corazón que forma una barrera, Dios sigue queriendo liberarnos y hacer algo valioso con esas vidas. Los alcohólicos anónimos tienen un término que se llama tocar fondo. Y se dice que no se puede cambiar la conducta, hermano, hasta que toca fondo. Pero cuando uno llega a realmente sentir que no puede vivir más si algo no cambia, es cuando Dios entra a cambiar la situación. Tocar fondo. Yo, bendito sea Dios, no fui como mi hermano, por pura gracia de Dios, que cayó en la drogadicción y alcoholismo. Pero tenía el corazón hecho piedra. Y Dios no podía mover en ella hasta que yo toqué fondo. Y me acuerdo en una ocasión, estando así, vacía, me di cuenta que tenía todo, pero no tenía nada. Estaba rodeado de hijos sanos, de esposo, de dinero, de todo lo que se puede pedir en esta vida. Pero me sentí triste, me sentí no al borde de la depresión, pero triste, vacía. Y es ahí donde algo dentro de mí surgió y le dije, sálvame. Estaba sola en mi recámara cuando lo hice. Nadie me vio, más que Dios. Y tanto Dios esperó ese momento. Él estaba esperando años el momento
que yo podría reconocer mi nada y su todo, que yo podría reconocer que sin Él no podía estar feliz. Hasta que yo le gritaba, sálvame, como Pedro hundiéndose en el agua. ¿Se acuerdan? Trató de caminar por el agua y se empezó a hundir. Y hasta que él gritó, sálvame, Jesús lo levanta y no lo tiró otra vez al agua. Lo agarra y lo mete salvo y sano a la barca. Y Jesús subió a la barca con él. Más o menos así fue. Nadie me vio, pero Dios me vio. Dios, desde el momento que yo dije, yo no puedo sin ti, Él comenzó una transformación. Su obra ya tenía libertad. Él podía comenzar a hacer grandes cosas en mí, por medio de mí. Pero me dijo una palabra. Me dijo, yo te necesito. Era la palabra, sígueme. Era la palabra, Kemi, yo te necesito. Pero yo sabía lo que implicaba. Yo sabía lo que implicaba servirlo. ¿Se acuerdan? Que yo lo viví toda mi niñez. Tenía mis hijos a los 5 años, 4 años y 2 años. No había peor momento para pedírmelo, según mi criterio. Él no espera hasta que tú piensas que estás listo, hasta que tú piensas que tu momento haya llegado. Cuando tú dices, sálvame, no solamente te salva, te dice, yo a ti te necesito. Yo quiero hacer algo contigo. No solamente te voy a salvar, voy a transformarte de tal manera que tu vida será como mi mayor tesoro. Voy a ser orgulloso de ti, te voy a levantar, te voy a hacer resplandecer, te voy a llenar de mi Santo Espíritu. Pero todo comienza, yo te necesito. Yo sabía lo que implicaba a mis hijos, a mi esposo, al matrimonio, el sacrificio, a lo que es estar siempre en la evangelización. Yo no entré en eso ciega, yo sabía lo que implicaba. Entonces mi sí fue en un mar de lágrimas. Esa lágrima llenó el piso. Llenó el piso. Me acuerdo de llorar y decir que sí, pero llorando. Y yo contemplaba a mis hijos y le dije, Señor, pero tú sabes la preocupación que voy a tener por ellos, por mi matrimonio. No puede ser que termine como mis padres, no puede ser que ellos sufren la soledad que yo sufrí. Y sentí que Él me dijo, tú cuides de los míos y yo cuidaré de los tuyos. E hicimos el trato. También le dije, me prometes que nunca voy a estar aburrida, que lo voy a disfrutar. Y yo era sumamente tímida. Entonces le dije, tendrás que quitarme eso, porque yo no puedo pasar por la vida nerviosa, lleno de miedos, aburrida. Así que si te digo que sí, ¿será que prometes cuidar mis hijos? ¿Será que me vas a llevar en una aventura que lo voy a gozar? ¿Y qué crees? Me hizo caso. Tremendo eso. Mira cómo es. Él no te dice te necesito y olvida de tus sueños. Cuando Él dice sígueme, no está pidiendo que tú sufres ni que pases aburrido. Está llevándote a algo más. Pero tú tienes que estar dispuesto a dejar todo este pasado, todo ese dolor, todo ese corazón hecho piedra, todas tus preocupaciones. Tú tienes que estar dispuesto a dejar todo eso y decir, vámonos, Señor, llévame de la mano, vamos en esa aventura. Y Él te dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Tal cual fue. Cosa tremenda. En un año, ¿qué creen? Ya estaba yo predicando en congreso.
Estaba yo predicando al lado de Darío Betancourt en mi casa. Miles de personas. Tremendo eso. Es como que todo ese pasado Dios lo convierte en bien. Toma todo lo que nos ha pasado y lo convierte en bien, según su palabra, para los que le aman. Y borra todos tus pecados, te limpia, te purifica, te llena de su Santo Espíritu y te comienza a usar, a llevar de una aventura a otra. ¿Qué creen? En un año ya estaba yo predicando al lado del obispo de donde yo vivía, en el seminario al lado de los sacerdotes en Cuernavaca, Morelos. Saludos si están viendo esa transmisión. Estaba en la penitenciaría, en orfanatorios, estaba en retiros, estaba con ministerio. En un año. Y después de eso nos mandaron aquí a Argentina, donde vivimos aquí en San Isidro felizmente 4 años. Mi esposo, mis hijos y yo. Desconocida, extranjera. Y dentro de un año estuvimos ahí, dentro de poco tiempo estuvimos en la Plaza Rosada con la cruz levantado en alto. Hay poder en la sangre de Jesús, con 10,000 personas presentes. Tan poco tiempo. Imagínate. Lo que Dios puede hacer, lo hace rápido, lo hace con urgencia. ¿Por qué? Porque el mundo necesita de jóvenes que tienen ese corazón que le agrada. Necesita de ti. Había jóvenes en el Antiguo Testamento que Dios eligió. El más notable fue David. En una familia de 7 hermanos, él era el más pequeño, ¿se acuerdan? Cuando mandaron al profeta a ungir uno como rey, vio el hermano mayor y dijo, este está guapísimo, este está lindo, seguramente este es el que Dios ha elegido. Y Dios dice, yo no elijo con criterios humanos, yo elijo según el corazón. Tráeme otro, dijo el profeta. Y trajo uno tras otro y ninguno. Y llegó hasta el final y el profeta dice, ¿no hay otro? Ah, pues sí, ese otro chiquito por ahí que está cuidando las ovejas. Despreciado en su familia, olvidado en su familia. Pero Dios lo miró con agrado. Tráelo. Lo trajo a David, al profeta, y Dios dijo, este es, úngelo rey. Derramaron el aceite sobre él, recibió la unción, el poder del Espíritu Santo. Era un niño. Pero algo sucedió cuando tú fuiste bautizado, cuando recibiste esa unción. Algo sucedió en tu confirmación cuando todo el poder de lo alto cayó sobre ti, sobre el mano del obispo que te ungió. Algo sucedió con David. Ni él sabía lo que era, ni sus hermanos lo apreciaban. Seguía cuidando ovejas. Y pronto después, todos los hermanos fueron llevados a la guerra, ¿se acuerdan? Contra los filisteos. ¿Se acuerdan del relato de ese gigante Goliat? Y ya por último el padre dice, vaya a ver tus hermanos y llévales de comer. Y el muchacho llega con la comida, pero escucha. El muchacho escuchaba. Primero Samuel capítulo 16 está relatando eso. Donde dice que llegó a esa batalla con la comida para darlo a sus hermanos. Y el filisteo estaba ofendiendo a los israelitas. Estaba desafiándolos. Y vamos a ver el texto. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat, de la ciudad de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. Pero David lo oyó. Él estaba haciéndolo sin David presente.
Pero David llegó. David lo oyó. David era el pequeño, era el que la familia no apreciaba, que cuidaba ovejas. ¿Qué le importaba si estaba, si no estaba? Pero estaba lleno de Dios. Estaba ungido con el Espíritu Santo. Esta es la gran diferencia del joven que llega a enfrentar las mismitas circunstancias, la misma hambre, la misma pobreza, la misma violencia, el mismo secuestro, la misma violación, la misma situación de batalla hoy en día. Sucede todos los días, pero aún no has llegado tú. Aún no ha llegado ese joven lleno de Dios. Está el mundo necesitado de que tú llegues. Está esperando que tú llegas. Porque con tu simple presencia en medio de eso, eres como un rayo de luz en medio de esa oscuridad. Eres esa esperanza de Dios, que cuando tú llegas a la penitenciaría y tú llegas a esos barrios llenos de narcotraficantes, de drogadictos, de alcohólicos, cuando tú entras a tu casa, ellos no van a cambiar, pero tú sí. Y cuando tú entras ahí, lleno de Dios, tú estás pensando, voy a estar bien cuando todos ellos cambian. Y vienes a ese retiro pidiendo que toda tu familia cambie. Y Dios está diciendo, no, mi vida, tú eres el que tiene que cambiar. Está diciendo, tú cuando te llenas de Dios, vas a cambiar el entorno de tu familia, de tu colegio, de tu trabajo, de tu ciudad. Porque llegarías tú. David llegó. Y en cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo, cobardes, y huyeron de su presencia, diciendo, ya vieron al hombre que ha salido, ha venido a desafiar a Israel, y quién sea capaz de vencerlo. Y el rey le dará mucha riqueza, le dará a su hija como esposa, y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado, ¿qué darán al hombre que mata a ese filisteo y borre esa ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército de Dios viviente? ¿Qué pasó en David? ¿Qué sucedió en este muchacho? ¿Qué es lo que él vio? Mismo lugar, mismo gigante, misma guerra, mismos cobardes que lo rodeaban, mismita situación todos. ¿Pero qué pasó con David? Porque era diferente. Es el único que reconoció que estaba desafiando a Dios vivo, que al intentar atacar al pueblo de Dios, estaba intentando contra Dios vivo. ¿Y quién es ese que se atreve? Y David, indignado, dice, yo voy, mándame a mí. Y se reían de él, hasta su propia familia. Ay, mira, tú, ¿qué vienes a hacer acá? Como te dicen a ti, ay, la santita de la iglesia, ay, la rata de la iglesia, ay, ¿qué vienes a hacer tú? Y burlan, y critican, y dicen, tú, ¿para qué vas a ese grupo? ¿Tú para qué estás ahí? Está criticándote, está burlándote de ti, pero tú tienes algo. Tú tienes algo. David no fue con su propia fuerza.
David sabía que estaba ese gigante burlando del pueblo de Dios. Y David le dijo, le pusieron las armas, ¿te acuerdas? La espada, toda esa armadura. Y pobre muchacho estaba ahí como que con todo eso pesado, así que ni podía caminar, ¿se acuerdan? Es decir que David sabía que cuando uno tiene a Dios, tú no necesitas armadura, no necesitas pistola, no necesitas navaja, no necesitas escolta, no necesitas nada que te proteja, porque tú caminas y hay ángeles que te rodean. Está la Virgen Santísima María que te protege. Está el Dios Todopoderoso que te protege. Y tú caminas con cabeza en alto sabiendo de que no puede contra ti. Así estaba David. Quítame toda esa armadura. Y sacó sus piedritas. Y dijo, atrevido el muchacho, le dijo, yo a ti te voy a matar. Y el filisteo se reía de este muchacho enano, imagínense, ¿tú qué? ¿Qué me vas a matar a mí? Y sacó la piedrita. Y le pega en la cabeza, imagínense. Justo donde tenían que pegar. ¡Qué buen puntería! ¡Lo mató! Y va con su espada. Le corta la cabeza. Buenísima, a mí me encanta esa imagen. No sé por qué, a mí me encanta esa imagen. ¡Qué bien! ¡Qué bien! No que no. En otras palabras, no que no. Y de ese momento ya comenzó en David lo que era ese servicio al rey, en la alabanza, en el palacio, en la amistad con Jonathan y todo lo demás. Y al final entró en el palacio y todo lo demás, pero vamos a quedarnos con esa imagen, ¿no? Está buenísimo. La cabeza levantada en alto. Esta, la que más me gusta. ¿Se imagina? Porque el joven piensa que no puede contra sus enemigos. El joven se llena de miedos, el joven se llena pensando en imposibilidades. El joven piensa que sus enemigos son más fuertes, se queda con las burlas, se queda con estas cosas y se limita. Y Dios está buscando el joven según su corazón, que lleva su corazón. Y esa imagen nos sirve para recordarnos esa victoria que Dios nos dará contra todos nuestros enemigos, todos. No te estoy avisando que pueden ir a cortar sus cabezas. Por ahí en la televisión no vaya a interpretar eso mal. No estoy diciendo vaya a buscar la espada y cortar sus cabezas. No es así. Pero ¿me entienden? Simbólicamente lo que te estoy diciendo es que nada nos es imposible cuando estamos llenos de Dios, llenos de su Santo Espíritu. En las familias yo creo que es donde más tenemos que superar los jóvenes. Yo te dije de mi familia, de ese daño que he producido ahí, o sea por el divorcio, sea por los gritos, la violencia, tantas cosas, los celos, yo creo que al joven le limita su imagen de sí mismo, se ve pequeño, se ve que todo es imposible, se piensa que todo es imposible. En primer punto que te estoy diciendo es que nada nos es imposible con nuestro Dios. Segundo, lo que estoy diciendo es que tenemos que superar de cierta manera todas esas cosas que están sucediendo en la familia. Y para eso vamos a ver el ejemplo de José con sus 11 hermanos, ¿se acuerdan? Que se dice en Génesis de los tribus de Israel, que el que nació de Raquel era José y Benjamín, ¿se acuerdan? Y José era el consentido de su padre. Y siempre un consentido en la familia cae mal, ¿acaso no? El consentido que siempre recibe los regalos y los hermanos no, ¿cómo es? ¿Cómo tú te sientes si el papá prefiere
Si el papá prefiere a tu hermana, a tu hermano, si siempre te están comparando. Volvemos a repetir una vez más entonces que el Señor está diciendo a cada uno de nosotros, sígueme. Está diciendo a cada uno de nosotros, yo a ti te necesito. Está invitándote a entrar en esa aventura. Está diciendo, deja todo atrás y sígueme. Anímate a seguirme en esa aventura. Y yo por esta experiencia de vida te puedo decir que efectivamente la plena alegría y felicidad solo se encuentra cuando tú te reencuentras con Dios, cuando entregas tu vida a Él, porque de ese día, de ese mar de lágrimas, en esa entrega, en ese compromiso con el Señor, ahí comenzó la vida, ahí comenzó la plena alegría, ahí encontré el propósito de la vida. Yo siempre sabía lo que Dios quería de mí, pero lo trataba de evadir de cierta manera. Yo lo trataba de esquivar, o pensaba que era, yo le decía, cuando estoy vieja te sirvo, ya como que quería disfrutar de la vida. Le dije, ya en mi vejez te rezo los rosarios que quieres, te sirvo ya cuando no tengo otra cosa que hacer. Pero Dios necesita de jóvenes. Dios no puede esperar porque este mundo no puede esperar. Dios necesita de que ahora, en ese momento, Él ha preparado todo ese momento de salvación de la misma manera que lo preparó con María, de la misma manera que lo preparó con Pedro. A veces no hay dos veces que va a pasar y decir, sígueme. ¿Qué tal si nada más hay una vez que te ofrece la oportunidad de seguirle en esa aventura? No es que no te va a salvar, por tu bautismo siempre va a recordar de ti, pero ¿qué tal si nada más es una sola vez, como Josué y Caleb, que les da la oportunidad de comprobar su fe? ¿Qué tal si este día es hoy? Te está diciendo, sígueme. Te dije que los obstáculos más grandes es la manera que uno se mira a su propia vida y piensa que todo es imposible. Esa mirada fracasada, esa mirada llena de dolor, esa mirada mirando el mundo lleno de violencia, lleno de tristeza, lleno de pecado, y tú piensas que todo es imposible. Para el joven de hoy es como los demás tribus de Israel que se quedaron en el desierto. Quedaron con esa impresión de que iba a ser muy difícil, que no valía la pena, que ¿para qué nos salvó para nada más dejarnos en el desierto? Es esa imagen derrotado del joven. Pero Dios está buscándolos como David. Los que contemplan toda esa maldad, pero no se olvidan del Espíritu Santo dentro de ellos. David era diferente porque estaba ungido, estaba lleno del Espíritu Santo. Ese es lo que le dio una nueva vida, lo que le dio el poder de lo alto, lo que cambió su manera de ver, de sentir, de vivir. David estaba lleno del Espíritu Santo. Así que cuando David entró en el campo de batalla, ellos seguían igual, pero David era diferente. David entró con el poder de lo alto, lo cual le provocó decir que estás desafiando a Dios y yo con una piedrita te voy a cortar la cabeza. Quedamos en ese último momento con la imagen, cómo no, porque me encanta, de esa cabeza levantado en alto. Me encanta porque muestra lo que es un pequeño lleno de Dios que gana la victoria contra los gigantes. Esa imagen que no importa tu tamaño, no importa tu riqueza, no importa tu apellido, no importa tu pasado, lo que importa es que estás lleno de Dios y siempre que tú estás lleno de Dios, ganarás la batalla. Siempre. Basta con tu tiempo en el desierto. Tú estás ahí porque no has tomado esa decisión definitiva.
Hay muchos servidores inclusive que no se han consagrado en espíritu y verdad. Hay muchos que no están todavía, me gusta la gasolina, alabaré. Y llegó el momento de decisión. Yo quiero ver algo diferente para tus propias vidas, para San Justo, para México, para Argentina y los demás países que están con nosotros. Y comienza aquí, comienza ahora. Ese momento de anuncio, ese momento de invitación, ¿cuántos de ustedes lo van a aceptar? Pónganse de pie si levantaron la mano. Si no levantaron la mano, no se preocupen, pero no sean mentirosos. Ya, en otro momento llegamos a ustedes, ¿eh? ¿Entendieron lo que dije? Ha llegado el momento de decisión, de invitación, donde Jesús dice, sígueme. Ustedes levantaron la mano cuando yo dije eso. ¿Sabían lo que estaba yo diciendo? ¿Están absolutamente seguros que me entendieron? Si es así, voltean hacia arriba y sonríen. Ya te sacó la foto. En primer lugar, estoy hablando al joven que nunca ha tomado ese paso. Y voy a invitarlos. Es una invitación, no te estoy obligando. Si tú estás decidiendo dejar el pecado, en ese momento levanta tu mano. Si tú estás reconociendo lo que estoy diciendo y Dios está hablando a tu corazón de ese pecado, y estás diciendo, yo decido entregar eso a Dios y ser liberado de ella, te invito a levantar tu mano. Si tienes la mano levantada, en primer lugar, te invito a venir aquí enfrente que vamos a orar por ustedes. Me es más importante orar para esa liberación del poder del pecado, como se han dado cuenta, que orar por todos los dones espirituales. Porque para poder seguir a Jesús, tú tienes que encontrar esa vida entregado en plenitud a Dios, esa pasión desordenado, encontrándose con Cristo y purificando y convirtiéndose en bien. Y el que nos acusa no se cansa de recordarnos que somos malos, indignos. Pero tú, Señor, moriste por nosotros para concedernos la liberación de los pecados. Tu muerte, Señor, significa nuestra vida. Tu crucifixión significa nuestra resurrección. En ese momento, yo te pido que vayas entregando al Señor estos momentos de pecado, esos hábitos de pecado, y que puedes imaginar que estás abrazado como si fuera de sus piernas, de sus rodillas, de sus tobillos, que estás postrado delante de Él, estás suplicando misericordia, estás rogando, perdóname, Señor. No hay quien contra ti, porque yo estaré contigo levantándote. Perdóname. Te seguiré perdonando. Seguiré teniéndote paciencia. Tus hermanos necesitan de ti. Tus compañeros, tus amigos necesitan de ti. Yo te tomaré de la mano. La puedes entregar también junto con tus pecados. Ese corazón hecho piedra. Ese corazón endurecido. Los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra. Aquí cayendo sobre mí, quemándome, cambiando mi ser.
Quiero que todos estos jóvenes se sientan atraídos por esa presencia impresionante de Jesús, ese atractivo que Él tiene, único y verdadero, que con solo mirarnos nos dice, ven y sígueme. Que los demás espías regresaron del desierto quejándose, y era corporativo, acumulativo, el uno desanimó al otro. Uno dijo al otro, no, hay gigantes ahí. El otro dice, no, estos tienen muchas armas, esto es imposible. En los grupos de oración o en las familias, ¿acaso no sucede eso? Es corporativo la queja. Uno empieza a quejar y contaminas y contagias al otro que está a tu lado. Tú estás hablando que todo te es imposible y estás deprimiendo el grupo que te rodea. Yo no sé si son tus hermanitos, si son tus primos, si son los demás, pero tú comienzas a decir, yo no puedo, yo no sirvo, yo no voy a alcanzar mis sueños, y comienzas a contagiar a los que te rodean. Precisamente, esos 10 se dejaron contaminar, contagiar y perdieron la entrada a la tierra prometida. Es penoso lo que perdieron, porque Dios estaba buscando al joven con el corazón que le agradaba, y Dios sigue buscando a este joven, y lo está buscando aquí en San Justo, y lo está buscando por medio de María Visión en el mundo entero. ¿Qué es lo que Dios está buscando después de ese tiempo de desierto? ¿Qué sucedió con Jesús? Contra Satanás. Y no es que Satanás nunca más volvió a molestarlo. Satanás volvió a tentarlo. ¿Cuándo fue? En el jardín de Getsemaní. Justo cuando estaba a punto de entrar en la pasión. ¿Y cómo estaba Jesús? Ahora no era debilitado físicamente, ya era debilitado emocionalmente. Ya estaba en la angustia de lo que estaba por venir. Acuérdate que Satanás siempre viene a probar, a tentar, no cuando estás fuerte, cuando tú has caído y estás débil. Cuando tú estás debilitado, justo ahí va a venir y va a querer derrotar tu vida, va a querer destruir tu vida, va a querer detener tu vida, pero no te dejes, no te dejes. A eso él se dedica, pero no te dejes. Satanás se fue por un rato y volvió, lo siguió tentando, pero frente a cada tentación Jesucristo salió victorioso. ¿Se acuerdan? Ustedes no tienen por qué tener miedo a Satanás. ¿Para qué? Quedó vencido. Está derrotado. Él con un cristiano no tiene ningún poder. Él con un joven lleno de Dios no tiene ningún poder. Él tratando de hacer caer a un joven no tiene ningún derecho. Solo si el joven por idiota no está mirando a nadie, consciente del pecado mortal y vive de lunes a viernes o sábado, me gusta la gasolina, dame gasolina, y vive de sábado por la tarde aquí en San Justo, alabaré, alabaré, alabaré. Cuando el joven es un esquizofrénico espiritualmente, que está dividido en su interior, el joven que no ha tomado la opción definitiva para seguir a Cristo,
ese joven puede ser atacado porque no cuenta con esa barrera de protección. Si tú te encuentras en esa situación de que no has consagrado tu juventud, tu cuerpo, tu mente, tus manos, tus ojos, tu internet, tu chat a Dios, estás viviendo lo que es una esquizofrenia espiritual, de lo cual te tiene como estás, atacado, sino derrotado, pisoteado, lastimado. Pero si tú te unes a Jesucristo plenamente y consagras tu juventud a Él, consagras tu vida a Él, Satanás pierde el derecho de derrotarte, pierde el derecho de lastimarte, te seguirá tentando, pero tú saldrás con la victoria uno tras otra vez. Depende de ti, depende de esa decisión. O decides por Cristo o decides por Satanás, pero no puedes seguir viviendo a medias. El texto en Apocalipsis habla de los tibios. Ojalá que fueras o frío o caliente, porque los tibios me da asco, dice la palabra de Dios. Un deseo de vomitarlos. Y cuánto deseo tiene Dios de encontrar jóvenes ardientes del amor de Jesucristo. Es una llamada a la santidad, es una llamada a una consagración de tu juventud, de tus pensamientos, de tus acciones, en tu noviazgo, con tus amigos, en tu colegio. Es decir, que cuando tú estás entregando tu vida entero a Jesucristo, Él te da la victoria completa. Él salió del desierto, ¿se acuerdan? Después de 40 días. Y recién comenzó la fregada ahí. Fregada mexicana, es como que ya te manda como trapito, fregar. Cuando sales probado del desierto, venciendo al enemigo, recién es el comienzo. Se fue al templo, abrió las escrituras, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me ha ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres, para destapar los ojos de los ciegos, para liberar a los oprimidos. Anunció su misión, en otras palabras. Pero era el comienzo. Y comenzó a caminar y ¿qué sucedió ahí? ¿Qué es lo que Jesús buscaba? Buscaba jóvenes con el corazón que agrada a Dios. Jesús buscó en Pedro, en Andrés, en Juan, en Felipe, en Santiago. Buscó en los discípulos jóvenes que sus corazones agradaban a Dios. No fueron elegidos porque eran los más sabios. No fueron elegidos porque tenían un lugar en la sociedad, tenían un apellido de prestigio. Al contrario, estos hombres eran los más pecadores, los que la sociedad no hubiera dado un peso por ellos. Dios siempre busca a los pequeños para asombrar a los sabios. Siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo, porque quiere mostrar su gloria en nuestra pequeñez. Dios es un Dios de tomar el pequeño y enaltecerlo. Dios es un Dios de tomar algo de poco valor en ojos del mundo y llenarlo de su presencia y hacerlo algo sumamente valioso. Siempre ha sido así. Dios eligió a Andrés y Pedro, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que estos muchachos estaban haciendo? Pescando. Estaban chambeando, estaban en su trabajo. Eso, un día cualquiera.
Ellos no estaban buscando a Jesús. Jesús les cayó. Jesús caminó por ahí. ¿Se acuerdan? Tal vez es como ustedes. Cayeron aquí. No saben ni por qué. Acá están. Y Jesús los miró con agrado. Los vio en su realidad, en su barca. Y los invitó a más. Con una sola palabra. Sígueme. Esa palabra de Jesús, sígueme, es posible que una sola vez le es pronunciado. Es posible que para ti esa palabra hoy, Dios te está diciendo, sígueme. Y tú tendrás que responder. Y estás diciendo, soy muy joven. Estás diciendo que en otro momento. Estás diciendo, no puedo. Es como el ángel con María. Su sí cambió el mundo. Y tal vez tú sí cambiará el mundo, como sabes. Todos estamos puestos en ese momento de prueba, de decisión en algún momento, donde Jesús se presenta en nuestra realidad X y nos invita a más. Llegó con algunos y tenían que dejar su barca y sus familiares. ¿Se acuerdan? El trabajo de sus padres inclusive. Tuvieron que dejar la riqueza. El joven rico, ¿se acuerdan? Y el joven rico dijo que no. Me voy a portar bien, pero no te voy a seguir porque no puedo dejar mis cosas. Y hay algo que Jesús puede pedir que tú dejas. Esa novia que no te conviene, ese novio que no te conviene. El internet y la pornografía, no estoy mirando a nadie. La adicción a los mensajes de texto, al celular, al alcohol, a las conversaciones en vanas, a la televisión. Yo no estoy mirando a nadie. Si te pegó la palabra es por algo. Puede ser que no es dinero como el joven rico, pero frente a la decisión, sígueme, tú tienes que ver en tu vida qué hay que me ata aquí, qué hay que me limita a quedarme en esa miserable situación en lo que estoy viviendo. Hay los que prefieren quedar ahí porque no se animan a seguir a Jesús, no se animan a seguir la aventura y no saben lo que están perdiendo. El joven que Dios está buscando. Yo les conté que vengo de una familia misionera, ¿se acuerdan? Sí. Yo de pequeña, si te cuento cuántos miles de prédicas, era una tortura, la mera verdad. Ahí me traían, me llevaban todos los días de la semana a estadios, a reuniones, y me pusieron ahí, siéntate. Eran horas y horas y horas, y te digo, miles de horas, no estoy exagerando. Ya tenía por memoria las predicaciones, los cantos, los gestos. Ya analizaba yo cómo venían peinados, vestidos, cómo les hablaba, cómo se movía. Ya tenía todo así clarito. Eran horas y horas y horas de eso. Cada fin de semana, mis padres viajaron, como tres fines de semana estaban fuera, mi hermano y yo solos. Y yo en aquel entonces, yo juraba
Nunca voy a predicar. Nunca voy a hacer lo mismo que mis padres. Pero qué aburrido. No solamente eso, mis padres se terminaron divorciándose. Entró el enemigo por ahí, vestida con una falda, entre otras cosas. Y yo me enojaba con Dios. No solamente me parecía demasiadas horas esperando a mis padres y mucho tiempo sola, para colmo se divorcian. Y yo, consciente o inconscientemente, culpaba a Dios. ¿Por qué lo permites? ¿Por qué permites que estoy sola? ¿Por qué permites que mi hermano cayó en la drogadicción, en el alcoholismo, terminó de narcotraficante? ¿Por qué permites que tantas cosas me han pasado en la vida? ¿Y por qué permitiste que mis padres se divorciaron, que me quedé sin mi padre en casa? Y con más razón yo me dije, nunca de las nunca voy a predicar. Firme estaba yo. Me metí a estudiar porque me dije, voy a lograr todo lo que yo quiero. No voy a depender de nadie. Así que soy titulada en Finanzas Internacionales, nombrada en publicaciones de Quién es quién en el mundo, Quién es quién en mujeres americanas, entre otras. Logré una carrera con un currículum así, pero no estaba feliz. No estaba feliz. Yo juraba, yo nunca voy a hacer eso. Y puse sin darme cuenta unas barreras delante de mi corazón. Yo formé barreras como por el enojo o la soledad. Aún con todo tu dolor, con todo ese corazón hecho piedra, con toda esa falta de perdón y ese rechazo y toda la violencia que guardamos en el corazón que forma una barrera, Dios sigue queriendo liberarnos y hacer algo valioso con esas vidas. Los alcohólicos anónimos tienen un término que se llama tocar fondo. Y se dice que no se puede cambiar la conducta, hermano, hasta que toca fondo. Pero cuando uno llega a realmente sentir que no puede vivir más si algo no cambia, es cuando Dios entra a cambiar la situación. Tocar fondo. Yo, bendito sea Dios, no fui como mi hermano, por pura gracia de Dios, que cayó en la drogadicción y alcoholismo. Pero tenía el corazón hecho piedra. Y Dios no podía mover en ella hasta que yo toqué fondo. Y me acuerdo en una ocasión, estando así, vacía, me di cuenta que tenía todo, pero no tenía nada. Estaba rodeado de hijos sanos, de esposo, de dinero, de todo lo que se puede pedir en esta vida. Pero me sentí triste, me sentí no al borde de la depresión, pero triste, vacía. Y es ahí donde algo dentro de mí surgió y le dije, sálvame. Estaba sola en mi recámara cuando lo hice. Nadie me vio, más que Dios. Y tanto Dios esperó ese momento. Él estaba esperando años el momento que yo podría reconocer mi nada y su todo, que yo podría reconocer que sin Él no podía estar feliz, hasta que yo le gritaba, sálvame, como Pedro hundiéndose en el agua. ¿Se acuerda? Trató de caminar por el agua y se empezó a hundir, y hasta que él gritó, sálvame, Jesús lo levanta y no lo tiró otra vez al agua, lo agarra y lo mete salvo y sano a la barca, y Jesús subió a la barca con él. Más o menos así fue.
Nadie me vio, pero Dios me vio. Dios, desde el momento que yo dije, yo no puedo sin ti, Él comenzó una transformación. Su obra ya tenía libertad. Él podía comenzar a hacer grandes cosas en mí, por medio de mí. Pero me dijo una palabra. Me dijo, yo te necesito. Era la palabra, sígueme. Era la palabra, Kimmy, yo te necesito. Pero yo sabía lo que implicaba. Yo sabía lo que implicaba servirlo. ¿Se acuerdan? Que yo lo viví toda mi niñez. Tenía mis hijos a los 5 años, 4 años y 2 años. No había peor momento para pedírmelo, según mi criterio. Él no espera hasta que tú piensas que estás listo, hasta que tú piensas que tu momento haya llegado. Cuando tú dices, sálvame, no solamente te salva, te dice, yo a ti te necesito. Yo quiero hacer algo contigo. No solamente te voy a salvar, voy a transformarte de tal manera que tu vida será como mi mayor tesoro. Voy a ser orgulloso de ti, te voy a levantar, te voy a hacer resplandecer, te voy a llenar de mi Santo Espíritu. Pero todo comienza, yo te necesito. Yo sabía lo que implicaba a mis hijos, a mi esposo, al matrimonio, el sacrificio, a lo que es estar siempre en la evangelización. Yo no entré en eso ciega, yo sabía lo que implicaba. Entonces mi sí fue en un mar de lágrimas. Esas lágrimas llenó el piso. Llenó el piso. Me acuerdo de llorar y decir que sí, pero llorando. Y yo contemplaba a mis hijos y le dije, Señor, pero tú sabes la preocupación que voy a tener por ellos, por mi matrimonio. No puede ser que termine como mis padres, no puede ser que ellos sufren la soledad que yo sufrí. Y sentí que Él me dijo, tú cuides de los míos y yo cuidaré de los tuyos. E hicimos el trato. También le dije, me prometes que nunca voy a estar aburrida, que lo voy a disfrutar. Y yo era sumamente tímida. Entonces le dije, tendrás que quitarme eso, porque yo no puedo pasar por la vida nerviosa, lleno de miedos, aburrida. Así que si te digo que sí, ¿será que prometes cuidar mis hijos? ¿Será que me vas a llevar en una aventura que lo voy a gozar? ¿Y qué crees? Me hizo caso. Tremendo eso. Mira cómo es. Él no te dice te necesito y olvida de tus sueños. Cuando Él dice sígueme, no está pidiendo que tú sufres ni que pases aburrido. Está llevándote a algo más. Pero tú tienes que estar dispuesto a dejar todo este pasado, todo ese dolor, todo ese corazón hecho piedra, todas tus preocupaciones. Tú tienes que estar dispuesto a dejar todo eso y decir, vámonos, Señor, llévame de la mano, vamos en esa aventura. Y Él te dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Tal cual fue. Cosa tremenda. En un año, ¿qué creen? Ya estaba yo predicando en congreso. Estaba yo predicando al lado de Darío Betancourt en mi casa. Miles de personas. Tremendo eso. Es como que todo ese pasado Dios lo convierte en bien. Toma todo lo que nos ha pasado y lo convierte en bien, según su palabra, para los que le aman. Y borra todos tus pecados, te limpia, te purifica, te llena de su Santo Espíritu y te comienzan a usar, a llevar de una aventura a otra. ¿Qué creen?
En un año ya estaba yo predicando al lado del obispo de donde yo vivía, en el seminario al lado de los sacerdotes, en Cuernavaca, Morelos. Saludos si están viendo esa transmisión. Estaba en la penitenciaría, en orfanatorios, estaba en retiros, estaba con ministerio. ¡En un año! Y después de eso nos mandaron aquí a Argentina, donde vivimos aquí en San Isidro felizmente 4 años. Mi esposo, mis hijos y yo. Desconocida, extranjera. Y dentro de un año estuvimos ahí, dentro de poco tiempo estuvimos en la Plaza Rosada con la cruz levantado en alto. Hay poder en la sangre de Jesús con 10,000 personas presentes. Tan poco tiempo. Imagínate. Lo que Dios puede hacer, lo hace rápido, lo hace con urgencia. ¿Por qué? Porque el mundo necesita de jóvenes que tienen ese corazón que le agrada. Necesita de ti. Había jóvenes en el Antiguo Testamento que Dios eligió. El más notable fue David. De una familia de 7 hermanos, él era el más pequeño, ¿se acuerdan? Cuando mandaron al profeta a ungir uno como rey, vio el hermano mayor y dijo, este está guapísimo, este está lindo, seguramente este es el que Dios ha elegido. Y Dios dice, yo no elijo con criterios humanos, yo elijo según el corazón. Tráeme otro, dijo el profeta. Y trajo uno tras otro y ninguno. Y llegó hasta el final y el profeta dice, ¿no hay otro? Ah, pues sí, ese otro chiquito por ahí que está cuidando las ovejas. Despreciado en su familia, olvidado en su familia. Pero Dios lo miró con agrado. Tráelo. Lo trajo a David, al profeta, y Dios dijo, este es, úngelo rey. Derramaron el aceite sobre él, recibió la unción, el poder del Espíritu Santo. Era un niño. Pero algo sucedió cuando tú fuiste bautizado, cuando recibiste esa unción. Algo sucedió en tu confirmación cuando todo el poder de lo alto cayó sobre ti, sobre el mano del obispo que te ungió. Algo sucedió con David. Ni él sabía lo que era, ni sus hermanos lo apreciaban. Seguía cuidando ovejas. Y pronto después, todos los hermanos fueron llevados a la guerra, ¿se acuerdan? Contra los filisteos. ¿Se acuerdan el relato de ese gigante Goliat? Y ya por último el padre dice, vaya a ver tus hermanos y llévales de comer. Y el muchacho llega con la comida, pero escucha. El muchacho escuchaba. Primero Samuel capítulo 16 está relatando eso. Donde dice que llegó a esa batalla con la comida para darlo a sus hermanos. Y el filisteo estaba ofendiendo a los israelitas. Estaba desafiándolos. Y vamos a ver el texto. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat, de la ciudad de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. Pero David lo oyó. Él estaba haciéndolo sin David presente. Pero David llegó. David lo oyó. David era el pequeño, era el que la familia no apreciaba, que cuidaba ovejas. ¿Qué le importaba si estaba, si no estaba? Pero estaba lleno de Dios. Estaba ungido con el Espíritu Santo. Esta es la gran diferencia del joven que llega a enfrentar las mismitas circunstancias, la misma hambre, la misma pobreza,
la misma violencia, el mismo secuestro, la misma violación, la misma situación de batalla hoy en día. Sucede todos los días, pero aún no has llegado tú. Aún no ha llegado ese joven lleno de Dios. Está el mundo necesitado de que tú llegues. Está esperando que tú llegas. Porque con tu simple presencia en medio de eso, eres como un rayo de luz en medio de esa oscuridad. Eres esa esperanza de Dios que cuando tú llegas a la penitenciaría y tú llegas a esos barrios llenos de narcotraficantes, de drogadictos, de alcohólicos, cuando tú entras a tu casa, ellos no van a cambiar, pero tú sí. Y cuando tú entras ahí, lleno de Dios, tú estás pensando, voy a estar bien cuando todos ellos cambian. Y vienes a ese retiro pidiendo que toda tu familia cambie. Y Dios está diciendo, no, mi vida, tú eres el que tiene que cambiar. Está diciendo tú, cuando te llenas de Dios, vas a cambiar el entorno de tu familia, de tu colegio, de tu trabajo, de tu ciudad. Porque llegarías tú. David llegó. Y en cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo, cobardes, y huyeron de su presencia, diciendo, ya vieron al hombre que ha salido, ha venido a desafiar a Israel, y quién sea capaz de vencerlo. Y el rey le dará mucha riqueza, le dará a su hija como esposa, y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado, ¿qué darán al hombre que mata a ese filisteo y borre esa ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército de Dios viviente? ¿Qué pasó en David? ¿Qué sucedió en este muchacho? ¿Qué es lo que él vio? Mismo lugar, mismo gigante, misma guerra, mismos cobardes que lo rodeaban, mismita situación todos. ¿Pero qué pasó con David? Porque era diferente. Es el único que reconoció que estaba desafiando a Dios vivo, que al intentar atacar al pueblo de Dios, estaba intentando contra Dios vivo. ¿Y quién es ese que se atreve? Y David, indignado, dice, yo voy, mándame a mí. Y se reían de él, hasta su propia familia. Ay, mira, tú, ¿qué vienes a hacer acá? Como te dicen a ti, ay, la santita de la iglesia, ay, la rata de la iglesia, ay, ¿qué vienes a hacer tú? Y burlan, y critican, y dicen, ¿tú para qué vas a ese grupo? ¿Tú para qué estás ahí? Está criticándote, está burlándote de ti, pero tú tienes algo. Tú tienes algo. David no fue con su propia fuerza. David sabía que estaba ese gigante burlando del pueblo de Dios. Y David le dijo, le pusieron las armas, ¿te acuerdas? La espada, toda esa armadura. Y pobre muchacho estaba ahí como que con todo eso pesado, así que ni podía caminar, ¿se acuerdan? Es decir, que David sabía que cuando uno tiene a Dios, tú no necesitas armadura, no necesitas pistola, no necesitas navaja,
no necesitas escolta, no necesitas nada que te proteja porque tú caminas y hay ángeles que te rodean. Está la Virgen Santísima María que te protege. Está el Dios Todopoderoso que te protege. Y tú caminas con cabeza en alto sabiendo de que no puede contra ti. Así estaba David. Quítame toda esa armadura. Y sacó sus piedritas. Y dijo, atrevido el muchacho, le dijo, yo a ti te voy a matar. Y el filisteo se reía de este muchacho enano, imagínense, ¿tú qué? ¿Qué me vas a matar a mí? Y sacó la piedrita. Y le pega en la cabeza, imagínense. Justo donde tenían que pegar. ¡Qué buen puntería! ¡Lo mató! Y va con su espada. Le corta la cabeza. Buenísima, a mí me encanta esa imagen. No sé por qué, a mí me encanta esa imagen. ¡Qué bien! ¡Qué bien! No que no. En otras palabras, no que no. Y de ese momento ya comenzó en David lo que era ese servicio al rey, en la alabanza, en el palacio, en la amistad con Jonathan y todo lo demás. Y al final entró en el palacio y todo lo demás, pero vamos a quedarnos con esa imagen, ¿no? Está buenísima. La cabeza levantada en alto. Esta, lo que más me gusta. ¿Se imagina? Porque el joven piensa que no puede contra sus enemigos. El joven se llena de miedos, el joven se llena pensando en imposibilidades. El joven piensa que sus enemigos son más fuertes, se queda con las burlas, se queda con estas cosas y se limita. Y Dios está buscando el joven según su corazón, que lleva su corazón. Y esa imagen nos sirve para recordarnos esa victoria que Dios nos dará contra todos nuestros enemigos, todos. No te estoy avisando que pueden ir a cortar sus cabezas. Por ahí en la televisión no vaya a interpretar eso mal. No estoy diciendo vaya a buscar la espada y cortan sus cabezas. No es así. Pero ¿me entienden? Simbólicamente lo que te estoy diciendo es que nada nos es imposible cuando estamos llenos de Dios, llenos de su Santo Espíritu. En las familias yo creo que es donde más tenemos que superar los jóvenes. Yo te dije de mi familia, de ese daño que he producido ahí, o sea por el divorcio, sea por los gritos, la violencia, tantas cosas, los celos, yo creo que al joven le limita su imagen de sí mismo, se ve pequeño, se ve que todo es imposible, se piensa que todo es imposible. En primer punto que te estoy diciendo es que nada nos es imposible con nuestro Dios. Segundo, lo que estoy diciendo es que tenemos que superar de cierta manera todas esas cosas que están sucediendo en la familia. Y para eso vamos a ver el ejemplo de José con sus 11 hermanos, ¿se acuerdan? Que se dice en Génesis de los tribus de Israel, que el que nació de Raquel era José y Benjamín, ¿se acuerdan? Y José era el consentido de su padre. Y siempre un consentido en la familia cae mal, ¿acaso no? El consentido que siempre recibe los regalos y los hermanos no, ¿cómo es? ¿Cómo tú te sientes si el papá prefiere a tu hermana, a tu hermano, si siempre te están comparando? Volvemos a repetir una vez más entonces que el Señor está diciendo a cada uno de nosotros, sígueme. Está diciendo a cada uno de nosotros, yo a ti te necesito. Está invitándote a entrar en esa aventura. Está diciendo, deja todo atrás y sígueme. Anímate a seguirme en esa aventura. Y yo por esta experiencia de vida te puedo decir
que efectivamente la plena alegría y felicidad solo se encuentra cuando tú te reencuentras con Dios, cuando entregas tu vida a Él, porque de ese día, de ese mar de lágrimas, en esa entrega, en ese compromiso con el Señor, ahí comenzó la vida, ahí comenzó la plena alegría, ahí encontré el propósito de la vida. Yo siempre sabía lo que Dios quería de mí, pero lo trataba de evadir de cierta manera. Yo lo trataba de esquivar, o pensaba que era, yo le decía, cuando estoy vieja te sirvo, ya como que quería disfrutar de la vida. Le dije, ya en mi vejez te rezo los rosarios que quieres, te sirvo ya cuando no tengo otra cosa que hacer. Pero Dios necesita de jóvenes. Dios no puede esperar porque este mundo no puede esperar. Dios necesita de que ahora, en ese momento, Él ha preparado todo ese momento de salvación de la misma manera que lo preparó con María, de la misma manera que lo preparó con Pedro. A veces no hay dos veces que va a pasar y decir, sígueme. ¿Qué tal si nada más hay una vez que te ofrece la oportunidad de seguirle en esa aventura? No es que no te va a salvar. Por tu bautismo siempre va a recordar de ti. Pero ¿qué tal si nada más es una sola vez, como Josué y Caleb, que les da la oportunidad de comprobar su fe? ¿Qué tal si este día es hoy? Te está diciendo, sígueme. Te dije que los obstáculos más grandes es la manera que uno se mira a su propia vida y piensa que todo es imposible. Esa mirada fracasada, esa mirada llena de dolor, esa mirada mirando el mundo lleno de violencia, lleno de tristeza, lleno de pecado, y tú piensas que todo es imposible. Para el joven de hoy es como los demás tribus de Israel que se quedaron en el desierto. Quedaron con esa impresión de que iba a ser muy difícil, que no valía la pena, que ¿para qué? ¿Para qué nos salvó para nada más dejarnos en el desierto? Es esa imagen derrotado del joven. Pero Dios está buscándolos como David. Los que contemplan toda esa maldad, pero no se olvidan del Espíritu Santo dentro de ellos. David era diferente porque estaba ungido, estaba lleno del Espíritu Santo. Ese es lo que le dio una nueva vida, lo que le dio el poder de lo alto, lo que cambió su manera de ver, de sentir, de vivir. David estaba lleno del Espíritu Santo. Así que cuando David entró en el campo de batalla, ellos seguían igual, pero David era diferente. David entró con el poder de lo alto, lo cual le provocó decir que estás desafiando a Dios y yo con una piedrita te voy a cortar la cabeza. Quedamos en ese último momento con la imagen, como no, porque me encanta, de esa cabeza levantado en alto. Me encanta porque muestra lo que es un pequeño lleno de Dios que gana la victoria contra los gigantes. Esa imagen que no importa tu tamaño, no importa tu riqueza, no importa tu apellido, no importa tu pasado, lo que importa es que estás lleno de Dios, y siempre que tú estás lleno de Dios, ganarás la batalla. Siempre. Basta con tu tiempo en el desierto. Tú estás ahí porque no has tomado esa decisión definitiva. Hay muchos servidores inclusive que no se han consagrado en espíritu y verdad. Hay muchos que no están todavía, me gusta la gasolina, y llegó el momento de decisión. Yo quiero ver algo diferente para tus propias vidas, para San Justo, para México, para Argentina y los demás países que están con nosotros. Y comienza aquí, comienza ahora.
ese momento de anuncio, ese momento de invitación, ¿cuántos de ustedes lo van a aceptar? Pónganse de pie si levantaron la mano. Si no levantaron la mano, no se preocupen, pero no sean mentirosos. Ya, en otro momento llegamos a ustedes, ¿eh? ¿Entendieron lo que dije? Ha llegado el momento de decisión, de invitación, donde Jesús dice, sígueme. Ustedes levantaron la mano cuando yo dije eso. ¿Sabían lo que estaba yo diciendo? ¿Están absolutamente seguros que me entendieron? Si es así, voltean hacia arriba y sonríen. Ya te sacó la foto. En primer lugar, estoy hablando al joven que nunca ha tomado ese paso. Y voy a invitarlos. Es una invitación, no te estoy obligando. Si tú estás decidiendo dejar el pecado, en ese momento levanta tu mano. Si tú estás reconociendo lo que estoy diciendo y Dios está hablando a tu corazón de ese pecado, y estás diciendo, yo decido entregar eso a Dios y ser liberado de ella, te invito a levantar tu mano. Si tienes la mano levantada, en primer lugar, te invito a venir aquí enfrente que vamos a orar por ustedes. Me es más importante orar para esa liberación del poder del pecado, como se han dado cuenta, que orar por todos los dones espirituales. Porque para poder seguir a Jesús, tú tienes que encontrar esa vida entregado en plenitud a Dios, esa pasión desordenado, encontrándose con Cristo y purificando y convirtiéndose en bien. Y el que nos acusa no se cansa de recordarnos que somos malos, indignos. Pero tú, Señor, moriste por nosotros para concedernos la liberación de los pecados. Tu muerte, Señor, significa nuestra vida. Tu crucifixión significa nuestra resurrección. En ese momento, yo te pido que vayas entregando al Señor estos momentos de pecado, esos hábitos de pecado, y que puedes imaginar que estás abrazado como si fuera de sus piernas, de sus rodillas, de su tobillo, que estás postrado delante de Él, estás suplicando misericordia, estás rogando, perdóname, Señor. No hay quien contra ti, porque yo estaré contigo levantándote. Perdóname. Te seguiré perdonando. Seguiré teniéndote paciencia. Tus hermanos necesitan de ti. Tus compañeros, tus amigos necesitan de ti. Yo te tomaré de la mano. La puedes entregar también junto con tus pecados. Ese corazón hecho piedra. Ese corazón endurecido. Los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra. Aquí, cayendo sobre mí, quemándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, quemándome, cambiando mi ser. Y mi espíritu
que todos estos jóvenes se sienten atraídos por esa presencia impresionante de Jesús, ese atractivo que Él tiene, único y verdadero, que con solo mirarnos nos dice, ven y sígueme. En realidad estamos muy emocionados por compartir este mensaje con vos y queremos que día a día te acerques más a Jesús. Te invitamos, de acá de Argentina, de acá del país del tango, de acá el único Maradona es Jesucristo. Te invitamos a que seas Él. Ven a jugar el partido de la vida, no te prendas fuego, sino en el Espíritu Santo. Amén. Y en la iglesia católica, única y santa. Bendito y alabado sea el Señor. ¡Chao, México! Nos vemos pronto. ¡Chao, chao, chao, chao! Bendiciones.